Bienvenido. Este es Dr. Timothy American Harvest Evangelistic Association. Y una vez más, quiero invitar a ustedes a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Por favor, agarren sus Biblias para que podamos comenzar. Antes que comenzamos el estudio, quiero dar unas buenas nuevas de que ya tenemos un mes ministrando en una prisión, ¿verdad?, de Lancaster, California, y están asistiendo 80, 90 hombres presos cada domingo, y hay 40 personas de ese grupo que están matriculados en el Instituto Bíblico y están estudiando la palabra de Dios. El primer libro que pudimos dar a ellos es la epístola a los Romanos, que fue escrito por hermano Pablo a través del Espíritu Santo. Entonces, quiero que ustedes puedan apoyar nosotros en oración y finanzas, que pues si pueden, en la forma de orar, que el Señor parece que está abriendo también a un ministerio en la prisión con los presos que hablan español, y también en otra prisión que vamos a estar entrando quizás en unas 2 semanas. Este ministerio es muy importante, amados, y gastamos quizás mensualmente en cada ministerio, en Lancaster, no contando lo del español, y cuando abrimos también en Tehachapi, como unos $600, $700 mensuales en libros y estudios y diferentes ayudas que estamos dando a estos presos. Entonces, si puedes, como dije, dar algo, ¿verdad? De entonces el Señor puede multiplicar eso y ayudar a nosotros para extender el reino de Dios. Bien. Nosotros esta vez vamos a estar estudiando barreras invisibles para la sanación. Barreras invisibles para la sanación. Y es muy importante entender esto porque muchas personas no entienden que todo lo que manifiesta en el reino físico tiene sus raíces en lo espiritual. Déjenme repetir eso. Todo lo que se manifiesta en lo físico tiene sus raíces en lo espiritual. Entonces, toda enfermedad, todo pecado, toda violencia, toda tragedia, ¿verdad?, que sucede en el reino físico, ¿verdad?, tiene sus raíces en lo espiritual. Tenemos que recordar que hay una gran batalla que está sucediendo todo el tiempo entre lo bueno y lo malo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto y tenemos que usar nuestra autoridad que tenemos en Cristo y empujar, resistir el diablo. Y la manera que resistimos el diablo es la manera con la palabra de Dios, diciendo la palabra de Dios. El diablo ataca nuestras mentes y sigue atacando nuestras mentes, pero nosotros tenemos que resistir aquí primero, porque la manera que piensas, si estás pensando duda, vas a hablar duda y vas a vivir en duda. Si estás pensando en miedo y temor, eso que vas a hablar y que es un que vas a vivir. Por eso digo a todos, ¿verdad? Es muy importante escuchar lo que están diciendo la gente. Mucha gente habla mucha duda, mucho miedo, tengo duda, estoy enfermo, estoy eso, ¿verdad? Y necesitan corregir la manera que están hablando, porque cada vez que tú hablas duda, ¿verdad?, es pecado. Estás llamando a Dios mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. Nuestro Padre Celestial hizo todo en la cruz de Calvario. Estamos completos en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos está hecho. Dice en 2 Pedro, capítulo 1, 2 a 4, que todo Dios ha dado, todo a nosotros, ¿verdad? Todo lo que necesitas para esta vida y para la vida de llevar una vida santa. Todo Dios nos ha dado. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿por qué no lo tengo? Porque he sido cristiano por muchos años y no estoy caminando en la victoria que debo que caminar. Bueno, con mucha sinceridad, quizás eres cristiano, pero no estás poniendo la palabra de Dios en acción. No estás tomando posesión de lo que Dios ha dado a nosotros. Entonces, quiero tocar estos temas porque hay mucha gente que viene conmigo. He orado por cientos de personas por los 49 años que tengo caminando con el Señor. Y te voy a decir que hay personas que reciben la sanación y hay personas que no reciben su sanación. Y quieren echar la culpa de Dios, que Dios no quiere sanar, que no es cierto, porque dice la palabra de Dios que Jesús
sanó todos los que fueran oprimidos del diablo. No del Dios Padre, sino del diablo. Entonces nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios la voluntad de Dios es para sanar. Y tenemos que recordar que parte de la obra redentiva de Cristo en la cruz de Calvario, dijo, por sus llagas nosotros fuimos, tiempo pasado, curados. Entonces, Dios en la cruz de Calvario hizo todo lo que tenía que hacer por nuestra sanación, nuestra salvación y nuestra santificación inmediata y progresiva. Ok, entonces también tenemos que entender que nuestro cuerpo es el templo de Dios y muchas personas no están tratando su cuerpo como el templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas personas físicamente están muy mal, están sobrepesos, no están comiendo adecuadamente, no están haciendo ejercicio, comen mucho azúcar, tienen alta presión, baja presión, están con diabetes y todo. Y todo eso se puede corregir tratando tu cuerpo bien, comiendo bien, apropiadamente, haciendo ejercicio, cuidando tu templo. Pero también en el lado espiritual, que hay muchas personas que están manifestando y confesando que tienen temor y que se sienten que van a agarrar esto, o la cáncer, o COVID, lo que sea. Y recuerda que continuamente el diablo está poniendo en su mente toda esta duda, y nuestro trabajo es resistir el diablo, como dice el Señor. Resistir el diablo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Ahora, la primera barrera que nosotros vamos a encontrar aquí es la barrera de la ignorancia que mucha gente tiene porque no saben lo que tiene en Cristo Jesús. Dice en Gálatas 3:13, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición para nosotros, porque está escrito, maldito es todo aquel que está colgado en la cruz. Entonces tenemos que recordar que la ira del Padre cayó sobre Cristo en nuestro lugar. Y cuando uno acepta a Cristo, el Padre, por medio de Cristo, lo que hizo Cristo Jesús, nos quita del reino de Satanás, Colosenses 1, 13 y 14, y nos pone en el reino de su amado Hijo. Pero otra vez, nosotros tenemos que apropiar, nosotros tenemos que tomar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y aplicar eso y caminar en eso y confesar eso y vivir eso para que podamos vivir en victoria. Y hay muchos cristianos que no hacen eso. Van el domingo y dicen aleluya y gloria a Dios y sí, yo creo, pero cuando están en el mundo hay un crisis, pues no sé, yo estoy enfermo, no sé, pues no estoy caminando, yo estoy pobre, estoy quebrado, tengo miedo, tengo todo. Y están contradiciendo a Dios. Y recuerda, cuando tú caminas en duda, cuando tú hablas duda, cuando tú hablas miedo, cuando no estás haciendo la voluntad de Dios y lo estás echando la culpa a Dios o la culpa al diablo, estás diciendo al Señor que su palabra no es verdad. Y su palabra es verdad, amados, y tenemos que recordar eso. La segunda es duda. Dice la palabra de Dios, sin duda es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que entender que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que estás escuchando la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, ¿verdad? Estás creciendo en tu fe. Hay mucha gente que no hacen eso y entonces no tienen victoria, se ponen bien duros, bien necios, bien trabajosos, ¿verdad? Y no están caminando en lo que Dios quiere. Miren lo que dice en Hebreos 3, 12 y 13. Este es Pablo hablando a nosotros. Dijo, asegúrense, hermanos y hermanas, están hablando con los cristianos, tú y yo, de que ninguno de vosotros tengan un corazón pecaminoso de incredulidad que se aleje de Dios viviente. Recuerda que duda es pecado, lo que no es de fe es pecado. Pero animarse unos a otros diariamente, yo digo más que diariamente,
¿verdad? Porque el diablo nos ataca todo el tiempo. Y todo el tiempo tenemos que animar unos a otros y resistir al diablo con la palabra de Dios, hablando las promesas. Siempre y cuando se llama hoy, o en este momento, para que ninguno de ustedes, les escucha esto, para que ninguno de nosotros puede ser inducidos por el engaño del pecado. El diablo usa engaño, el diablo quiere torcer las escrituras, el diablo quiere engañar, quiere echar duda, quiere decir que el Señor es mentiroso. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que resistir al diablo, porque si no resistimos al diablo, aquí dice muy claro, estamos en el proceso de endurecer nuestros corazones, poniendo más necios, más lejos de Dios. Y eso no es la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo, pero no es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo, resistir para que no ponemos duros, porque lo que no es de fe es pecado. Porque lo que no es de fe es pecado. Porque lo que no es de fe es pecado. Porque todo que se manifiesta en el reino físico tiene sus raíces en lo espiritual. ¿Cómo? El diablo dice que estás enfermando. Tú dices, estoy enfermando. No confieses, estoy enfermando. Y vives, ¿cómo están? No sé, me están agarrando algo, quizás cáncer, COVID, y se manifiesta en lo físico. Se manifiesta en lo físico, pero comenzó en lo espiritual. Ok, vamos a seguir. Rencor. Dice en Marcos 11:25, y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que tu Padre Celestial te pueda perdonar tus pecados. Muchas personas no quieren perdonar. Muchas personas son muy duros. Yo me recuerdo varias veces cuando he orado por personas y el Señor me ha usado en la palabra de ciencia diciéndome qué es lo que es el problema con ellos. Y cuando estoy orando por personas y están en línea esperando para que lo pueda orar por ellos, el Señor revela sobre detalles sobre sus vidas y yo tengo que hablar con ellas. Un testimonio que recuerdo que había como unos 10, 15 personas que estaban esperando que podía orar por ellos. Y entonces alcé mis ojos para ver qué tan largo es la línea y vi una señora. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, cuando viene esa señora, no ponga tus manos sobre ella. Dile primero que tiene que perdonar a su hermano, porque el resentimiento y el coraje, el odio que ella se siente contra él, está destruyendo su vida. Entonces ya cuando era el turno de esta señora acercó, entonces yo le dije, mira, esto es lo que el Señor Jesucristo me dijo cuando usted estaba en línea esperando por este momento. Yo le dije, el Señor, yo no sé qué es lo que pasó, no me dijo qué pasó, pero me dijo que tienes mucho rencor y odio y resentimiento contra tu hermano. Y hasta que puedes soltar eso, no vas a recibir la sanación que necesitas, porque esas cosas es una barrera invisible para recibir la palabra de Dios. Y lo di esta escritura también, para que ella pueda ser sanada, que Dios pueda escuchar su petición, ¿verdad? Necesita perdonar. Ella empezó a llorar y gritar y corrió fuera de la iglesia gritando, yo no voy a perdonar esa sinvergüenza nunca, jamás. Y salió corriendo llorando. Bueno, y nunca regresó. Pero hay personas que regresan y yo digo la misma cosa, tienes que perdonar, cualquier cosa que tienes resentimiento, quizás lo que te han hecho no era justo, yo entiendo, pero no era justo para Cristo. Y muchas personas atacan a nosotros también y dicen un montón de mentiras, pero yo no trato de justificarme porque yo sé que el Señor es mi justificación. Yo simplemente predico la palabra de Dios y que si hay gente que quiere hablar contra uno, pues así sea. Hablaban contra el Señor, ¿cuánto más va a hablar contra nosotros? Entonces no te preocupes. Entonces rencor, resentimiento, odio, es una barrera. Y si guardas esas cosas en tu corazón, jamás vas a recibir la respuesta de tus peticiones, porque es una barrera entre usted y Dios. Dios es el único que puede juzgar, no nosotros.
Ok. Número 1, 2, 3, 4, 5. Número 4. Número 4 es la participación en brujería, en lo oculto. Las prácticas ocultas comunes son adivinación, el tablero de Ouija, los horóscopos, la superstición, algunos tipos de música y drogas, y todo esto abre una puerta a Satanás. Es rebelión. Y el Señor ha dicho muchas veces en su palabra que caminando en esas cosas, porque hay mucha música hoy en día que mucha gente escucha de diferentes artistas, lo que está lleno de sexo y drogas y cosas vulgares, muchas vulgarerías, y piensan, ¿verdad?, que van a oír el Espíritu Santo cuando tiene toda esa basura en su espíritu, en su mente. No va a trabajar así. Y no vas a recibir nada del Señor. Y si el Señor está hablando contigo, sé obediente, porque cuando eres obediente, vas a tener éxito. Dice en Éxodo 23, 24 y 26, punta esta escritura. Éxodo 23, 24 y 26. Y dice, no inclinas ante los dioses o adoras ninguna de esas prácticas. Debes que tirarlos y romper sus piedras sagradas en pedazos. Adora al Señor tu Dios y su bendición está sobre tu comida y tu agua. Va a quitar toda enfermedad entre ustedes y ninguna abortará ni estará estéril en vuestra tierra. Te daré una vida larga y completa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El Señor viene para traer vida en abundancia. El diablo quiere cortar. Tengo una enseñanza muy importante que se llama brujería, el camino torcido. Brujería, el camino torcido. Y hay mucha gente que sus padres o abuelos o personas así en su familia han practicado. Mi esposa tiene un testimonio muy lindo porque sus papás, santeros y practicaban adorando al diablo, eso es santería. Y esas cadenas están sobre ellos, están en drogas y perversidades. Y el día que ella llegó al Señor, el Señor rompió eso, según Colosenses 1, 13 y 14. Por eso el Señor no adoras. Pero también la adoración, tienes que recordar que podemos adorar la vida material. Hay mucha gente que, ¿verdad?, adorando dioses falsos, es adorando la prosperidad. Dios quiere prosperar nosotros para que podamos ayudar a otros. No simplemente para que puedas tener la casa más grande en el barrio, o el carro más nuevo, o los anillos más lujos. No estoy diciendo que todo eso es mal, pero cuando estás adorando personas o cosas materiales, estás adorando dioses ajenos. Y tienes que entender eso. Hay un solo Dios. Y recuerda que el diablo, cuando el Señor fue al desierto, el diablo empezó a hablar con él. Y dijo, yo te voy a dar todo de este reino, de este mundo. Yo te voy a dar porque fue dado a mí. ¿A quién lo dio a él? ¿A quién lo dio al diablo? A Adán y Eva. Cuando ellos doblaron su rodilla, Adán y Eva, obedecieron a Adán y Eva en vez que obedecer al Señor, ¿qué pasó? La muerte espiritual entró y toda la raza humana ha sufrido la muerte espiritual hasta que vienen a Cristo Jesús y nacen de nuevo, ¿verdad? Entonces la adoración de diferentes dioses puede ser una religión, puede ser una persona, puede ser un artista, puede ser la vida material. Hay muchas personas que están ahogados, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? De personas que no quieren dar. Dicen, oh, yo no tengo para dar, para apoyar ningún ministerio, pero tienen para dar todo lo demás, ¿verdad? Y son muy egoístas. Y el Señor quiere que entiendas que el Señor prospera para que puedas ayudar. No hay nada mal tener una buena casa y carro. No hay nada mal de tener sus muebles y lo demás, o quizás un pensión o lo que sea. Pero fíjate todo lo que traes en su casa. Fíjate todo lo que tienes. Y pregúntate, ¿puedo hacer algo con todo esto para servir al Señor? Hay muchas cosas que gente tiene en sus casas que pueden vender y dar ese dinero a diferentes ministerios. Nosotros apoyamos, ¿verdad?,
Youth with a Mission, apoyamos a Mártires para Cristo, Teen Challenge, World Vision, diferentes ministerios que están ayudando niños y adolescentes y diferentes personas alrededor del mundo que están siendo perseguidos, ¿verdad? Perseguidos por el diablo, ¿verdad? El diablo usa muchos gobiernos y gobernantes para castigar y perseguir los cristianos. Entonces, fíjate, abre sus ojos, abre su corazón y pregunta al Señor, Señor, yo estoy adorando algo, yo tengo algo que no te he entregado a ti, ¿verdad? Quizás tú tienes algo y sabes que una persona necesita algo, ¿verdad? Y tú lo estás comprando esto para ti y el Señor dice, quiero que puedas regalar eso a tal persona. Ay, pues esa persona me ha tratado todo mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendecí tus enemigos. Bendecí los que te maldicen, los que te persiguen. ¿Cómo lo vas a bendecir? Pues quizás diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé que si te he ofendido, pero tengo un regalito para usted y quiero que si te he ofendido, perdóname por favor y quiero arreglar esta situación. Ese testimonio de buscar la paz, ¿verdad? Y no dar lugar al diablo, puede traer a esa persona a los pies de Cristo Jesús. Maldiciones familiares o dado por generaciones, ¿verdad? Dice los pecados de los padres va a ser visitado sobre los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Y muchas cosas, personas que están luchando en lo físico, tienen otra vez sus raíces en lo espiritual, ¿verdad? Debes que investigar y debes que pedir, ¿verdad? Que el Señor quiebre eso y con fe camina en eso, como dicen Colosenses 1, 13 y 14, que el Señor rompa completamente, ¿verdad? Todas las maldiciones de generaciones pasadas para que puedes caminar en la libertad de lo que el Señor te ha dado. El Señor viene para dio su vida para dar nosotros una vida en abundancia. El diablo quiere hacer todo lo opuesto para terminar eso y para destruir eso. Entonces, las maldiciones sobre familia puede ser en general, puede incluir, pero no necesariamente, problemas mentales, emocionales. Personas que están continuamente luchando con depresión o ansiedad y que sea. Quizás viene del pasado, ¿verdad? Soy psicólogo. Y si quieres una consulta, lo que sea, me puedes llamar o puedes usar el correo electrónico y podamos hablar. Y quizás tienes una maldición que ha venido sobre la familia y puedo ayudarte. Pero quiero decir, aunque soy psicólogo y puedo identificar qué es lo que está pasando, solo Cristo puede sanar. La psicología no puede sanar. La psicología me dice, ok, eso, y el Señor usa su palabra también de discernimiento para decirme, pero solo Jesús sana cuando nosotros sometemos nuestras vidas a Él. Dios es un caballero, Él no te va a forzar. Tienes que someter tu vida a Él y ser obediente para tener éxito. Enfermedades repetidas, crónicas, y también algunos que son de herencia, abortos espontáneos o repetidos, problemas femeninos, ¿verdad? Rupturas en la familia, alienación matrimonial, continuamente estás teniendo problemas en finanza y finalmente suicidios, ¿verdad? Muertes que no son naturales, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que el diablo va a usar cualquier cosa que pueda ser para alejar nosotros de Dios. Pero esta enseñanza es para ayudar a usted, como todas las enseñanzas, para que puedas caminar en la libertad de Dios. Dios no toma placer viéndote sufriendo. Una señora vino conmigo y dijo, doctor, quiero que puedas orar por mí. Y dice, ok, mami, ¿qué necesitas? Quiero que el Señor, ¿verdad? Número uno, que estoy sufriendo toda esta enfermedad por la honra y la gloria de Dios, porque Dios me quiere enseñar paciencia. Y le dije, esa es una mentira del diablo. Ay, ¿cómo puedes decir eso? Pues muy, muy claro. Dije, por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿verdad? Y yo no voy a orar por usted
y voy a promover una mentira del diablo. Tienes que arrepentirse, tienes que pedir perdón, que estás echando la culpa a Dios por esta enfermedad y busca al Señor. Y la señora estaba poco grande y poco necia y se fue. No quiso jamás hablar conmigo, pero eso es de ella. Yo tengo que decir la verdad. Yo no voy a mentir. Si estás mal, voy a decir la verdad. Y si no le gusta, pues habla con el jefe, porque Dios es nuestra autoridad. Y si no te gusta, habla con él, porque eso está en su palabra. Opresión o posesión del diablo. Hay mucha gente, ¿verdad?, que están oprimidos o poseídos del diablo. Ahora, el cristiano no puede ser poseído del diablo, pero se puede ser oprimido del diablo, abriendo la puerta a Satanás. Cristo mismo dice en Lucas 4, 40 y 41, que Él estaba poniendo sus manos sobre toda clase de personas, toda clase de enfermedades, y fueron sanados y liberados. Lucas 4, 40, 41. Hay espíritus de enfermedad, espíritus de dolor y de personas que quedan paralizados, problemas con el cuerpo, ¿verdad? Cuando nacen niños, personas que están siempre mirando el lado oscuro, morbo, vistiéndose negro. Todas estas cosas, ¿verdad? Viene del diablo y abre la puerta a Satanás, como dije en la música. Si estás escuchando música diabólica que está promoviendo sexo y drogas y esa clase de vida y abortos y violencia contra mujeres o lo que sea, ese es el diablo, eso no es de Dios. Y tristemente hay muchos cristianos que dejan sus hijos oír esa basura. Y después yo no sé por qué mi hijo está muy rebelde. Está rebelde porque usted lo está dejando a él tener eso en casa, ¿verdad? Debes que decir, sabes que esta es una casa cristiana y no voy a tener esa clase de música en la casa que está dedicada a Dios. Y todas esas cosas tienen sus raíces en lo espiritual. Se manifiesta en lo físico, pero tiene sus raíces en lo espiritual. Eso cuando debes que aprender de usar su autoridad. Tengo otra enseñanza, la autoridad del creyente, que puedes escuchar, que están en los videos. ¿Sabes qué? Tenemos como 90 enseñanzas en inglés y en español, ¿verdad? Sobre diferentes temas. Y en vez que ver las noticias o en vez que ver las novelas o lo que sea, ponte uno, no tienes que ver mi cara, simplemente ponlo cuando estás limpiando la casa o preparando el desayuno o lavando, lo que sea, que vas a escuchar algo decente, algo que va a levantar y fortalecer tu espíritu, ¿verdad? Fortalecer tu espíritu. Nosotros tenemos que recordar que todo esto es demasiado importante, amados, demasiado importante. Y el trabajo del cristiano, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que ser luz en un mundo muy oscuro. Este mundo es muy oscuro. Y este mundo en diferentes agencias y diferentes agencias del gobierno y privados está promoviendo todo lo que es opuesto de Dios, ¿verdad? Orar por la lucha de lo que está entreteniendo ahorita el Corte Supremo de Estados Unidos sobre el aborto. Si pueden cambiar eso y llamar el aborto como es. Están asesinando niños, están matando niños. Y las personas que están haciendo eso están matando niños. Yo no voy a poner azúcar sobre esto. Y si has hecho esto, pide perdón a Dios para que te pueda perdonar, porque Dios te puede perdonar. O si estás planeando de tener un aborto, párate. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero no debes que matar a ese niño. Debes que dejar esa vida crecer y manifestarse en tu cuerpo y que ese niño sale para bendecir al Señor. Ahora yo entiendo, hay diferentes situaciones, si hay una mujer o niña que fue violada. Yo entiendo esas situaciones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que mucha gente usa el aborto simplemente para control sobre el embarazo, ¿verdad? Y en vez que no tener relaciones sexuales así, fuera de matrimonio, están teniendo con todo el mundo, salen embarazadas y dicen, ok, pues yo voy a ir y me van a abortar el niño. Estás cometiendo
estás cometiendo una matanza y debes que arrepentir sobre eso. Y yo sé que el diablo levanta muchos argumentos para no serlo, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que llevar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y castigarlos diciendo lo que dice la palabra de Dios. En la Gran Comisión, Dios nos ha dado a los cristianos, ¿verdad? De llevar esperanza a los que no tienen esperanza. ¿Por qué crees que estamos en las cárceles? ¿Por qué estamos en consejería, mi esposa y yo? ¿Por qué duramos tanto tiempo ministrando a gente? Porque hay gente sin esperanza y necesitan oír el Evangelio. Hay gente que necesitan entender que Cristo es el único camino, no de muchos caminos. No Buda, no hindú, no todas esas diferentes religiones. Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino y nadie va al Padre sino por mí. Y hay mucha gente que dice, oh, ¿cómo voy a decir eso? Bueno, yo no dije eso, Cristo dijo eso. Y si Cristo dijo eso y Él fue perseguido, claro que nosotros vamos a ser perseguidos también. Muchas veces. ¿Verdad? Gente me han brincado y me han dicho que soy racista, que soy esto, que no estoy tolerando otras religiones. Y le dije, mira, Dios ama a todos, pero no ama lo que hacen, no ama el pecado. Y tenemos que predicar el evangelio puro, pero directo. No hacer excusas por el pecado. Mira lo que dice en Marcos 16, 15 al 18. Dice, y ve todo el mundo, ve todo al mundo. No simplemente donde, ¿verdad?, es algo que conveniente o algo que no te va a costar nada. Ve por todo el mundo, proclama la buena nueva de toda la creación. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo, la ira del Padre cayó sobre Él en tu lugar, en nuestro lugar. Eso es la buena nueva. Y no tenemos que ir al infierno. Pero estamos con el Señor Jesucristo, nuevas criaturas caminando en victoria. Esa es la buena nueva. Eso es la esperanza que tenemos que dar al mundo. Y el que ha criado y ha sido bautizado será salvo. El que ha creído y ha sido bautizado será salvo. Y el que no ha creído será condenado. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? Y si no lo crees, hay consecuencias. Si lo crees, hay consecuencias. Salvación. Vida en abundancia. Cuando no crees y estás dando lugar a la rebelión y todo lo que hace el diablo en este mundo, porque el diablo es el rey de este mundo, y hay personas que son hijos de Satanás y lo que hacen cosas horribles, están escuchando Satanás y por eso están actuando así. Esto no tiene que ver con raíces o niveles económicos. Tiene una lucha entre lo bueno y lo malo. Por eso dijo, esta es la gran comisión, el gran mandamiento, no la gran sugerencia. El gran mandamiento, ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Y estas señales acompañarán a los que creen estas cosas. Echarán fuera demonios en el nombre de Jesús, en mi nombre. Hablarán en nuevas lenguas, la experiencia pentecostal. Tomarán serpientes o poderes del diablo y nada te va a afectar y no te va a hacer daño. Poner las manos sobre los enfermos y serán sanados. Serán sanados. Esa es la gran comisión. Esa es nuestra comisión. Y otra vez, si no estás recibiendo sanación en tu cuerpo, debes que checar en el lado espiritual. No eche la culpa a Dios, no eche la culpa al diablo. Ve en el espejo. Haz un análisis de tu propia vida. ¿En qué has metido? ¿En qué no has arrepentido? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que está poniendo una barrera dentro de la sanación que Dios te ha dado en Cristo Jesús? ¿Qué es la barrera? Puede ser otra vez, puede ser adorando al diablo en diferentes maneras, puede ser duda, puede ser ignorancia de ignorar la palabra de Dios, lo que dice. Puede ser rencor, resentimiento, odio, ¿verdad? Si está pasando eso en su vida, no va a recibir nada. Pero las buenas nuevas son que puedes recibir. Y por eso quiero guiar nosotros en una oración para que Dios pueda romper, ¿verdad? Cuando sometemos nuestra vida a Él, Dios pueda romper esas cadenas de su vida.
Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, ¿verdad? Que Cristo fue a la cruz de Calvario por nosotros. Y Señor, si hay personas que están escuchando mi voz en este momento que no te conocen, que se arrepientan en este momento, piden perdón por sus pecados y aceptan a Cristo Jesús en sus corazones. Y Señor, para las personas que son cristianos pero están luchando y están atados en diferentes formas en sus vidas, Padre Santo, quiero orar también por ellos para que puedas, Señor, ellos someten sus vidas a ti y pueden ser libres. Hermano, hermana en Cristo Jesús, arrepiéntate. Dile, Señor, perdóname, he sido necio, muy duro. He endurecido mi corazón por muchas cosas. Perdóname. Jesucristo, quiero rededicar mi vida a ti de nuevo. Satanás, te rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Tú no tienes que ver nada sobre mí. Señor, en el nombre de Cristo, cada persona que está escuchando esta enseñanza, quiebro el poder de Satanás sobre ellos en el nombre de Cristo. Hablo nueva vida, habla esperanza, habla gozo, vida en abundancia. Y Señor, te damos gracias, mil gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. En el nombre de Él, amén, amén y amén. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por tomar este tiempo conmigo. Por favor, enviar este mensaje a otras personas, seres queridos, personas que necesitan oír este mensaje. Si puedes suscribir al canal, si necesitas oración, consejería, lo que sea, háblame y con mucho gusto podemos tomar este tiempo para ayudar a ustedes para que puedan crecer en las cosas del Señor. Una vez más, este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association, tratando de ayudarte en todo lo que podamos si ustedes nos dejan. Que Dios te bendiga ricamente. Bye bye.